yo ya estoy dentro de la unidad 1, ¿sí? Que dice estadística descriptiva de distribuciones muestrales. Te vas al bloque 1, yo estoy en el bloque 2. Este es del 9 al 16, tú tienes que ir al bloque 1, que va del 1 al 8. Ok. Estoy buscando dónde está. Aquí, mira. Ya Video del 1 al 8, y ahí vas a encontrar los que tienes que ver para la tarea. Hacen falta. Ah, vale. ¿Sí? Sí, gracias. De acuerdo, sí, de nada. Bueno, ¿qué fue lo último que vimos, chicos? Si me ubican, por favor, si me apoyan. Sus demás compañeros, porque falta. Buenos días, profesora. Hola, ¿qué tal, Iván? Muy buen día. Lo último que se vio, maestra, fue lo de la desviación estándar. Gracias, Ángel. ¿Desviación estándar para datos no agrupados o estábamos viendo los videos de datos agrupados? Era para datos no agrupados. Fue lo último que vimos y dejó ver los videos para datos agrupados. ¿Y si los vieron? Bueno, yo sí. Gracias, Ángel. ¿Los demás chicos, chicas? Sí. ¿De acuerdo, los demás? Yo igual, maestra. Perfecto. ¿Hay alguna duda con respecto a esa parte? No, maestra. De acuerdo, considero que estaban muy bien explicados, muy minuciosamente detallados de cómo calcular cada una de las medidas de tendencia central o de dispersión. Sí. ¿Seguros que no hay dudas? No, sí está bien explicado, yo también lo creo. De acuerdo, gracias, Iván. Sí, porque entraríamos entonces al siguiente tema. Sí. Bueno, nada más resaltar, no me acuerdo si lo hice en su grupo. Voy a compartir lo que es. Esperen, tengo a alguien en sala de espera. Listo. No me acuerdo si lo hice en su grupo. De la comparación de las fórmulas de muestra y población. Sí les comenté que básicamente es la misma fórmula. Lo que cambia es la simbología, excepto en la varianza. Creo que no lo comentó. Creo que no. Bueno, entonces no, lo vamos a comentar. Me voy a ir al formulario. Bueno, aquí en el formulario tenemos las fórmulas para datos no agrupados tratándose de una muestra y tenemos aquí las fórmulas igual para datos no agrupados, pero tratándose de una población. Si nosotros observamos, por ejemplo, la media para una muestra y la media para una población, es decir, la expresión, la fórmula que nos va a permitir calcularla, la manera en que se calcula es exactamente la misma. Lo que cambia es la simbología, ¿sí?, de una y de otra. La definición y forma de calcular son las mismas. Entonces, observemos que aquí, bueno, si es media muestral, se denota por X barra y es la suma de todos los datos por 1 entre n, donde esta n, al ser minúscula, es el tamaño de la muestra. Para la población, ¿sí?, tenemos que se denota por medio de una mu y nuevamente es la suma de todos los datos, ¿sí?, que multiplica a 1 entre n, pero esa n es una n mayúscula, es decir, es el tamaño de la población. Sí. Entonces, si se dan cuenta, en realidad la forma de calcular es exactamente la misma, ¿sí? Y algo similar ocurre con las otras expresiones, ¿sí? La manera en que se va a calcular es la misma. Por ejemplo, si ahora nos vamos a la mediana y comparamos, ¿verdad?, las fórmulas que tenemos cuando es una cantidad de datos par o una cantidad de datos impar, las fórmulas son exactamente las mismas.
Lo que cambia es la simbología o la notación matemática, dependiendo si se trata de una muestra o si se trata de una población. Y así sucesivamente. La única expresión que sí cambia, ¿sí? La que sí cambia es la de la varianza, es la única que sí presenta una variación, aparte de la simbología, desde luego, una variación. Aquí tenemos la de la varianza. Aquí tenemos la de la varianza y esa diferencia está en este denominador. Si es una muestra, va a decir n-1, ¿sí? Tamaño de muestra -1. Si es poblacional, no me deja escribir, ahí está. Si es poblacional, solo viene entre n, total de elementos de la población. ¿Sí? Es la única fórmula que como tal difiere en esa partecita, pero todas las demás es exactamente lo mismo. Algo similar ocurre cuando trabajamos con datos agrupados. Lo que tengo en círculo azul son datos no agrupados para una muestra y no agrupados para una población. Algo similar ocurrirá cuando se tienen datos agrupados, ¿sí? La manera de trabajar, si se trata de una muestra, si se trata de una población, básicamente va a ser la misma. Lo que va a cambiar es la simbología y bueno, en la fórmula de la varianza nuevamente vuelve a haber ese cambio. ¿Sí? Si es muestral, va a ser entre n-1 y si es poblacional, va a ser entre n mayúscula. Yo ya estoy dentro de la unidad 1. Población. ¿Sí? Aquí es n-1, n yo ya estoy dentro de la unidad -1. Unidad 1. ¿Sí? Sí. Que dice, y yo ya estoy dentro de la unidad 1. ¿sí? ¿Sí? Y la varianza dices, es la única yo que ya cambiaría, estoy dentro de la unidad 1. Las demás, aparte ¿Sí? de la simbología, Dices, la forma yo de ya estoy calcular es dentro de la unidad 1. La misma. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender si me explico, chicos? Sí, maestra. Sí. Gracias. Y bueno, con los videos, pues se ven ahí ejemplos completos, ¿verdad? Y creo que de manera muy simplificada y muy entendible de cómo aplicar las expresiones. ¿Sí? El apunte de lo que estábamos viendo clases anteriores ya está en Megasinapsis. Al término de cada tema vienen los videos que se les propone ver, que ya están montados en la página de Megasinapsis, para tratar de reforzar lo que se haya comentado en clase o lo que se haya Tengo mi visto en instrucción clase. ¿Sí? Porque bueno, los tiempos, ¿sí? Bajo esta forma de trabajo no son iguales que en presencial y pues no se pueden ver luego varios ejercicios en relación a cada tema. Yo ya estoy dentro de la unidad. Es importante que ustedes, ¿verdad?, complementen la información. Dejo de compartir pantalla y vamos a pasar ahora sí a tema nuevo, que serían las distribuciones muestrales. Déjenme ver si tengo el archivo. Profesora. Sí, adelante. Bueno, es ajeno a esta clase, esa es la tarea. De acuerdo, Bueno, la tarea que nos dejó el cuadro que tenemos como ejemplo, ¿se puede usar? Aparte del que tenemos que proponer. Claro, Rodrigo, puedes usar el que yo les estoy proponiendo o ustedes ser creativos y generar su propio cuadro comparativo. Lo que sí mínimo debe de tener esas columnas, definición, ventajas, desventajas y fórmula. ¿Sí? Si ustedes inclusive le quieren agregar más información, adelante. Si tú quieres cambiar o modificar el formato, lo puedes hacer, pero que contenga mínimo esa información. Ok, muchas gracias. Sí, de nada, Rodrigo. ¿Alguna otra pregunta, duda, chicos, chicas? Entonces tenemos toda esta semana para entregarlo, ¿verdad, profesora? Sí, la última clase de esta semana es cuando se entrega vía correo. O sea, con ustedes me toca martes y jueves, ¿no? Sí. El jueves sería. Ok. ¿Tenemos todo el día o en...? No, es todo el día, hasta antes de las 12 de la noche. Ya a las 12 o 12:01 ya sería extemporánea, es como si no lo hubiesen entregado. Sí, gracias, profesora. De nada. ¿Alguna otra pregunta o duda, jóvenes? No, ninguna. De acuerdo, gracias, Edwin. Bueno, entonces ahora sí, voy a compartir documento. Y nos vamos a
a introducir al tema de distribuciones muestrales. Bueno, aquí vamos a trabajar en relación a muestras. En realidad, a partir de información poblacional, trabajamos para valores muestrales, en donde nos dice que no importa qué comportamiento tenga la población, por el hecho de trabajar con las muestras, estas muestras o son normales, se comportan de manera normal, o tienden a una distribución normal. Es decir, si la población se comporta de manera normal, las muestras que se deriven de esa población, con mayor razón, se comportarán de manera normal. Pero si la población no es normal, es decir, uniforme, Poisson, hipergeométrica, exponencial, etc., o sea, tiene un comportamiento diferente al de la normal, por el hecho de trabajar con las muestras de esa población, esas muestras no se van a comportar igual que la población. Estas muestras tienden, se aproximan a una distribución normal. Por lo tanto, cuando hablemos de muestras, o estas son normales o son aproximadamente normales. Entonces vamos a estar trabajando con cálculo de probabilidades y específicamente con la distribución normal. Entonces ahí se requiere que tengan a la mano sus tablas estadísticas. ¿Sí? Y por el momento, pues lo que sería correspondiente a la distribución normal. Vamos a ver 5 tipos de distribuciones, lo que es la distribución de la media, de la sumatoria o total, de suma o diferencia de medias, de proporción y de diferencia de proporciones, ¿sí? Entendiendo una de ellas se pueden entender las demás porque el proceso es el mismo. Desde luego, dependiendo para qué variable, para quién se esté trabajando, cambia la fórmula, cambia la expresión, o si lo quieren ver así, la simbología, ¿sí? Pero el proceso es el mismo. Entonces, si entienden una de ellas, ya tienen prácticamente todo el tema en relación a las distribuciones muestrales. ¿Sí? Entonces, tenemos que una distribución de muestreo es un estadístico muestral obtenido a partir de todas las muestras, todas, ese hasta habría que subrayarlo, a partir de todas las muestras posibles de tamaño n, n minúscula, tamaño de la muestra, de una población de tamaño n mayúscula. ¿Sí? Recordemos que las muestras son una parte de algo más grande, son una parte de la población, son un subconjunto de la población, pero no hablamos de una muestra cualquiera de la población o una muestra de una de tantas que hay, no, hablamos de todas las posibles muestras habidas y por haber de determinada población. ¿Sí? Y para eso vamos a ver aquí un ejercicio. Bueno, antes de ver el ejercicio voy a volver a hacer cambio de pantalla. ¿Sí? Para esta parte de distribuciones muestrales, ¿sí? Vamos a retomar parte de probabilidad, ¿sí? Porque regresamos al cálculo de probabilidades, ¿sí? Y una de esas partes, bueno, viene aquí, ¿dónde está el lapicito? ¿Sí? Aquí tenemos esta parte de probabilidad que tiene que ver con una función de densidad de probabilidad, que era cuando generábamos una tablita, hablando de la discreta, que podía ser de manera horizontal o vertical, según lo hayan visto con su profesor, ¿sí? En donde necesitábamos el recorrido de la variable y las probabilidades asociadas a cada uno de los valores de esa X del recorrido establecido, ¿sí? Teniendo esa información, que es una tabla de distribución de probabilidad, ¿verdad? Nosotros podíamos construir lo que es la media, la varianza, la desviación estándar, que es lo que tengo ahí encerrado con círculo rojo. Esas fórmulas que ahí están se estuvieron trabajando en el curso de probabilidad, ¿sí? Y esas fórmulas no siempre se van a aplicar en los ejercicios, dependiendo, ¿sí? Bueno, nuestros ejercicios, en la mayoría de los datos ya no los dan de manera directa. Dado caso que no nos los proporcionen, sí tendríamos que aplicarlas para poder obtener la información que requerimos y de ahí trabajar. Si se dan cuenta, lo que está en círculo me va a permitir generar información poblacional,
en relación a una población. Y hace un momento yo decía que a partir de una población vamos a trabajar para valores muestrales. Entonces, si esos datos de la población no nos los proporcionan, tendremos nosotros que generarlo. Es decir, tendrán que darnos elementos para poderlos generar. Si ya no los dan, pues de manera directa trabajamos con ellos. Si no los dan, no tendríamos que aplicar las formulitas que están encerradas en rojo. Y bueno, aquí mismo, dentro del formulario, bueno, ya vienen las fórmulas para distribuciones muestrales. Ah, bueno, se me olvidó hace rato comentar. Esta partecita de aquí son qué nos representa cada una de las variables de las diferentes fórmulas de datos agrupados, ¿sí? Bueno, ahora sí, para distribuciones muestrales, decíamos hace un momento que es para la media. Aquí están, bueno, ahí está el lapicito. Aquí están las fórmulas para la media muestral, ¿sí? Decíamos que era la sumatoria total. Aquí están las fórmulas para la sumatoria o total. Desplazo documento, bueno, en cuanto pueda. Sí, van 2 temas. Recuerden que dijimos que eran 5. ¿Sí? Tenemos aquí suma o diferencia de medias. ¿Sí? Tenemos lo que es la proporción y la diferencia de proporciones. ¿Sí? Ahí están los 5 temas que son los que vamos a abarcar. Y bueno, los 2 quedaron en la primera página, los 2 primeros, ¿verdad? Pero aquí vemos también, ¿verdad?, que hay cambios de variables. Si ustedes observan, hay cambios de variables que es a través de Z, ¿sí?, con los cuales vamos a estar trabajando, ¿sí? Y bueno, aquí sería de acuerdo al teorema del límite central si aplicamos o no el factor de corrección, ¿sí? Entonces, regreso al documento. Listo. Vamos a ver un ejemplo que nos dice, considere la siguiente población, ¿sí? La población se denota por medio de N mayúscula. Nos dan tanto con palabras como simbología, ¿verdad? De que se trata de una población y nos dan cada elemento que integra a dicha población. Esa población está conformada por el 0, por el 2, por el 4, por el 6 y por el 8. Y nos dice que esa población tiene un comportamiento uniforme. Recordemos que en la uniforme se caracteriza porque su gráfica tiene forma de rectángulo, en donde para cada valor de X le corresponde la misma probabilidad. Es por eso de su forma, es decir, las probabilidades permanecen constantes. Para los diferentes valores de X le va a corresponder el mismo valor de Y. En el eje de las X va el recorrido de la variable, en el eje de las Y las probabilidades parciales asociadas a dichos valores de X, las cuales acabo de decir que son constantes, ¿sí? Y nos dice que en relación o con base a esa población se van a considerar muestras con repetición. Ya vimos que es con repetición, con reemplazo, con sustitución. Es lo mismo, un elemento puede ser seleccionado más de una vez y son de tamaño 2 y con eso vamos a determinar, con esa información, con la población y sabiendo que hay muestras con repetición de tamaño 2, vamos a determinar si hay o no hay una relación entre la distribución muestral de la media muestral y la distribución poblacional, ¿sí? Hablándose o entendiéndose como distribución, que toda distribución tiene que ver con media, varianza y desviación, ya sea que sea la distribución de la media muestral o bien la distribución de la población, media, varianza y desviación, ¿sí? Y después, bueno, nos piden determinar una probabilidad como tal. Entonces vamos primero a atacar el primer inciso. ¿Sí? Para poder determinar si están relacionadas o no, pues necesitamos tener ambas informaciones, la distribución de la media muestral, la distribución de la población, para que ya que tengamos los resultados, poder comparar y ver si existe alguna relación entre ellos o nada que ver. En este caso, ¿verdad? Vamos a empezar primero con la población, que es la información más directa que tenemos, ¿sí? En donde no hay duda, ¿verdad?, de qué elementos la está integrando.
y vamos a pasar esa información a una tabla de distribución de probabilidades. Es decir, yo no tengo aquí ni la media, ni la varianza, ni la desviación, ni de la población, ni de la media muestral. No tengo ninguna de ambas informaciones. Y hace un momento decía que si no nos dan esos datos poblacionales, ¿sí? Nosotros tendríamos entonces que generarlos. No nos los dan y además los necesito para poder comparar, es lo que me están pidiendo, ¿sí? Entonces los tenemos que generar. Quiere decir que contamos con la información necesaria suficiente para poder generar, ¿sí? Esa media, esa varianza y esa decisión. Entonces hago una división de pantalla. En la parte superior voy a dejar los datos del encabezado del problema, que en este caso sería la población. Ahí están los datos. Y en la parte inferior vamos a ir construyendo nuestra tabla de distribución de probabilidad para la población. Bueno, aquí como se corta, la voy a pasar mejor a la segunda hoja. Ahora sí. Sí, aquí tenemos nuestra, ya me pasé, nuestra tabla de distribución de probabilidad. ¿Sí? Decía hace un momento que dependiendo su profesor del curso de probabilidad, la pudieron haber trabajado horizontal o vertical, ¿sí? O inclusive referirse nada más en el formato de llave, ¿sí? Ahí lo único que cambia es la forma en que se presentan los datos, pero en esencia es exactamente lo mismo. Yo lo voy a hacer en forma de tabla y la voy a manejar de manera horizontal, en donde para construirla, desde luego, requerimos el recorrido de la variable, los diferentes valores que tomaría nuestra X, ¿sí? Y las probabilidades asociadas, f de x o p de x, las probabilidades asociadas a cada uno de los valores de x que se tenga. Como estamos hablando de la población, necesitamos saber qué valores puede tomar la población. Y esos valores que puede tomar están en la división de pantalla de arriba dentro de los corchetes. Cada uno de ellos es un posible valor de nuestra variable. Estos son los que coloco. X puede tomar el valor de 0 o el valor de 2 o el valor de 4 o el de 6 o el de 8. Cada uno lo colocamos. Recuerden que a la hora de hacer el vaciado al formato de tabla, siempre los valores de X se ordenan, ¿sí? De manera ascendente del menor al mayor. Y después vendría a determinar, ¿verdad?, las probabilidades asociadas a cada uno de los valores de X. La probabilidad de que X tome el valor de 0, bueno, pues nos vamos a nuestra población y observamos cuántos ceros hay en la población y resulta que aquí hay un 0 y nada más hay un 0. Por lo tanto, aplicamos concepto clásico de probabilidad. Casos favorables entre casos totales. Casos favorables, ¿cuántos ceros hay? Pues solamente uno. ¿De un total de cuántos que son? Ah, de 5. Entonces, su probabilidad asociada a 0 es de 1/5. Para el caso del siguiente valor que toma X, que sería 2, volvemos a hacer lo mismo. Casos favorables entre casos totales. Casos favorables, ¿cuántos 2 hay? Bueno, aquí hay 1 y es el único 2. Los casos favorables es 1 de un total de ¿cuántos que son? 5. Entonces, nuevamente va a ser 1/5. Casos favorables entre casos totales es 1/5. Y ese proceso es el que seguimos para el resto de los valores de X, en donde en este caso coincide, se da por el comportamiento de la población, que todos van a tener la misma probabilidad, ¿sí? Además, ya habíamos dicho que es una de las características que tiene la distribución uniforme, y esa población se comporta de manera uniforme, ¿sí? Por lo tanto, la probabilidad permanece constante a lo largo, ¿verdad?, de los diferentes valores que tome nuestra variable. Bueno, una vez que ya tenemos esa tabla de distribución de probabilidad, ahora sí aplicamos las fórmulas, ¿sí?, que hace un momento les mostré en el formulario, las fórmulas para que a través de una tabla de distribución de probabilidad generemos media, varianza y desviación.
Para lo cual, bueno, voy a desplazar pantalla. Ahora arriba ya no voy a dejar el encabezado del problema. Ahora arriba vamos a dejar la tablita que acabamos de generar, que se acaba de construir. Ahí está la tablita. Y en la parte de abajo, bueno, vamos a ir trabajando. ¿Sí? Aquí nuevamente se transcribieron las fórmulas. Estas son las que vienen en su formulario. Entonces, con esas fórmulas vamos a trabajar. Mu, que me permite generar la media, y poblacional, porque acuérdense que la tabla es trabaja una distribución de probabilidad, pero ¿de quién? De la población. Entonces, es una media poblacional. ¿Sí? La de en medio es un sigma cuadrada, es una varianza poblacional, y la última sigma es una desviación poblacional. Una vez que ya tenemos identificadas nuestras fórmulas, las mismas expresiones nos guían, nos llevan de la mano, nos dice qué datos se requieren. Si nos falta información, pero es indispensable conocerla, nos tendrán que proporcionar elementos para generarla. Y en este caso, por ejemplo, para la media, ¿qué necesito? El recorrido de la variable, los diferentes valores que toma X. Y en la tablita, ahí están ya los diferentes valores que toma X. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos las probabilidades asociadas, P de X o F de X, según la simbología que hayan aplicado en probabilidad. Cada una de esas probabilidades parciales o asociadas a los diferentes valores de X, que en nuestra tablita también ya son conocidas. Entonces, tenemos todo lo necesario para obtener la media. ¿Sí? Para la varianza, aquí está la fórmula de la varianza, necesitamos la media, que se supone que la podemos generar, que es conocida, y necesitamos E de X cuadrada. E de X cuadrada no es ningún dato que de manera directa dé el problema, pero sin ese dato no tengo la varianza. Pero hay fórmula para generarlo. ¿Sí? Aquí tenemos la formulita. Y para generar lo que necesito, nuevamente el recorrido de la variable y las probabilidades asociadas, que sí son conocidas, entonces puedo conocerlo y obtener la varianza. Y si tengo la varianza, puedo conocer la desviación, porque la desviación requiero la varianza, la cual sí se pudo generar, y entonces poder obtener dicha desviación. Entonces, todo es conocido. Entonces, procedemos a ir sustituyendo y simplificando. Entonces, nos vamos a la media. Aquí nuevamente se escribió la fórmula de la media y lo que vamos a ir haciendo es ir sustituyendo. Entonces, va a ser X1 por F de X1 más X2 por F de X2 más X3 por F de X3 y así sucesivamente. Es la suma de los productos de X por F de X. ¿Sí? Entonces vamos a tener que va a ser 0 por un quinto, ¿sí? Que sería el primer producto, más, para el siguiente caso, 2 por un quinto, que sería el que tenemos aquí, más el siguiente caso, 4 por un quinto, que es el que sigue aquí, y así sucesivamente para todos los casos habidos y por haber. Ahí nada más está indicada la operación, pero no han sido efectuadas. Entonces, las efectuamos y simplificamos y finalmente esa media da un valor de 4. Ya tenemos la media, vamos a calcular la varianza. ¿Sí? Aquí está la fórmula de la varianza. Para la varianza ya tenemos esta parte, la media, bueno, ya no nos faltará elevarla al cuadrado, pero me refiero a que la media ya se tiene. Que falta E de X cuadrada, que ya habíamos dicho hace un momento que no es un dato que nos dan, pero que se necesita, entonces hay que generarlo. Y para E de X cuadrada hay fórmula. Aquí está la fórmula. ¿Sí? Entonces la vamos a ir siguiendo. Entonces, si se dan cuenta, son los mismos productos, ¿sí? Que están marcaditos en la tabla, en la división de pantalla de arriba, ¿sí? Considerando que la X debe de ir elevada al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a tener que es X1 al cuadrado, 0 al cuadrado, por su probabilidad parcial, que es un quinto. Entonces aquí está, 0 al cuadrado por su probabilidad, que es un quinto. Más, para el siguiente caso, va a ser 2 al cuadrado por su probabilidad, la que le corresponda, la asociada. Entonces, 2 al cuadrado por un quinto y así sucesivamente para los diferentes casos, en donde aquí las operaciones solo han sido indicadas.
¿sí? Operamos y por lo tanto simplificamos y obtenemos un valor de e de x cuadrada de 24. Una vez que ya tenemos, ¿verdad? E de x cuadrada y que la media ya también se tiene o se conoce, procedemos a sustituir. Sustituimos, simplificamos y tenemos que hay una varianza de 8. Y si conocemos la varianza, podemos conocer la desviación debido a que es la raíz de la varianza, la raíz de 8, que es 2.828442. Y ahora sí, ya tenemos la información relacionada a la distribución de probabilidad. Ya tenemos media, varianza y desviación de la población. Ahora hay que hacer algo similar para las muestras. Recuerden que hace un momento, ¿verdad? Les decía que se refiere a todas las muestras habidas y por haber, no a una muestra de tantas, no, a todas las muestras que resultan de esa población con las condiciones que se especifiquen o que se indiquen. Entonces borro los dibujitos, desplazo documento para recordar esa parte de la población que nos decía, bueno, perdón, sí, cómo van a ser las muestras que se derivan de la población. Y ya me pasé. Aquí está. Sí. Van a ser muestras con repetición y de tamaño 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Generar todas las muestras habidas y por haber de tamaño 2 con repetición de esa población de 5 elementos. ¿Sí? En donde, pues, por ejemplo, una posible muestra puede ser el 2, 4. Es una muestra de tamaño 2, se derivó de esa población y es con repetición. Es decir, un elemento puede ser seleccionado más de una vez. No quiere decir que siempre se esté seleccionando. Existe esa posibilidad. Una segunda muestra bajo estas condiciones de esa población, pues a lo mejor resulta que es el elemento 6,6. Es una segunda muestra, una segunda posibilidad de todas las muestras que se pueden generar bajo esas condiciones de esa población, pero no son las únicas dos. Una tercera muestra, pues a lo mejor es el 0 y el 2, ¿sí? O a lo mejor nos queda el 4, 4, es decir, vamos a obtener todas las muestras que existan satisfaciendo las condiciones que marca el problema. Entonces, si me apoyan y ustedes generan las muestras y me dicen el total de muestras que obtuvieron, porque va a estar difícil que pueda estar checando las muestras que generaron, pero bueno, el total ya nos da un indicio. Ok, profesora. Por favor, sí, escríbanlas por ahí en una hojita, en un cuadernito. Y ahorita vemos si coincide o no con las mías. Bueno, ¿ya tomaron nota de los datos, chicos? Sí. ¿Sí? Voy a dejar tantito de compartir entonces pantalla. Listo, para tener la visión. Ay, tengo a alguien en sala de espera. Cada vez se presentan menos, son 38 y eso que se acaban de incorporar algunos de ustedes. Y en la lista no me aparecen 38.
Profesora, Sí, adelante, Benjamín. por ejemplo, 0,2 sería el misma muestra que 2,0. No, se tomaría como diferente. ¿Son diferentes? Sí, Ok, gracias. por el orden en que surgen. Ujú. Sale, gracias. Sí, de nada. Sí, como es con repetición, se consideraría como una opción diferente. Si fuera sin repetición, sí podríamos entender que 0,2 es lo mismo que 2,0, porque al final de cuentas son los dos mismos elementos sin importar en qué orden salieron. Profesora, 4-0 ya no contaría, ¿verdad? 4,0. Ujú. ¿Por qué no, Lina? ¿Sí cuenta también? Claro, 4,0 no es lo mismo que 0,4. Es que yo pensé que tenía que ir de 2 en 2 específicamente. A ver, O yo sea, ya. de 0,2, 2,2, 4, 2,4, 4,4 y así. Pero no, perdón, profesora, ya entendí. Yo me estoy haciendo bolas solo, pero sí, ya entendí. Acuérdate que es con repetición. Sí, ¿Sí? Seguro, ok. Oliver. Sí, sí, profesora, sí, ok. Gracias. ¿Ya las tienen? Eliana, ¿cuántas muestras generaste? Eliana, ¿estás por ahí? Eliana Gómez. Oh, creo que no anda por aquí. Ilse Ameyali. Bueno, ¿me escucha? Ah, sí, ya te escuchamos, Eliana. ¿Cuántas muestras generaste? Bueno, Yo, es que estoy en mi trabajo, entonces ahorita las iba a hacer, pero estoy en mi trabajo. de Entonces, ahorita acuerdo, las hago. de acuerdo, gracias. Ilse Ameyali, ¿cuántas muestras generaste? Bueno, también ha de estar ocupada. Jesús Alberto. Ay, no, yo creo que ya voy a pedir las cámaras encendidas. No, no están aquí. Profesora. Adelante, Benjamín, ¿cuántas generaste? Bueno, ahorita llevo 20, pero no sé si también cuenten las de 2,2, 4,4 también.